amigos, le bendecimos Amén. Una vez más en el nombre de Jesucristo desde la ciudad de Cuenca, Ecuador. En este su programa, Dios quiere llamar tu atención del Ministerio Comunidad Cristiana Internacional Adoración Viva. Queremos darte un fuerte saludo, un fuerte abrazo en este jueves, día 3, ¿verdad? Donde vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Dios es bueno. Esta noche vamos a estar hablando bajo el tema muerto al pecado y vamos a estar leyendo desde Romanos 6, 22 y 23. Tenemos nuestros pastores aquí, nuestro hermano Miguel García, nuestro hermano Rufino Familia, que vamos a estar dialogando acerca de este tema. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal. Activa la campanita y suscríbete para que reciba las notificaciones de los contenidos que vamos a estar subiendo cada jueves. Hermano pastor, vamos a orar para darle inicio a este programa. Amén. Estamos muy agradecidos al Señor por toda su maravilla. Día a día vemos la mano del Señor sobre nosotros. Así que le damos las gracias a Él por estar nuevamente con ustedes a través de este medio en las redes. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta bendición tan grande de poder unirnos nuevamente para poder llevar tu palabra, Señor, a los que nos puedan escuchar a través de los canales, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Bendice esta reunión, permite, Señor, que en tu sabiduría podamos actuar, podamos hablar, mi Dios eterno, tu palabra, y que en la misma, Señor, el entendimiento de quien nos escucha sea abierto para una mayor comprensión de las Sagradas Escrituras. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Ok, le pedimos, hermanos, que estén atentos, ¿verdad? Porque este es un tema muy importante. Vamos a estar hablando en esta noche, muertos al pecado. Entonces, ¿cómo nosotros ya, siendo cristianos, debemos vivir nuestra vida muertos al pecado? Y vamos a tener al hermano Familia para que lea y entonces vamos a estar comentando acerca de este tema. Amén, amén. Dios les bendiga una vez más y amén. Bienvenidos. Y la palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Señor. Y dice así, versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Este es un versículo muy común que las personas pronuncian y que al no conocer ciertamente a Dios se le dan también interpretaciones como que con la muerte se paga todo. Y sencillamente la palabra de Dios, aunque lo vemos aquí textualmente que habla que la paga del pecado es muerte, pero fíjese que no se refiere realmente a la muerte física. Es lo primero que tenemos que meditar, porque todos nosotros vamos a morir. Entonces, si nosotros los creyentes ciertamente muriéramos, entonces no veíamos como la razón de ser creyente. Nos avalamos en lo que dice la palabra de Dios, que hay vida eterna para todo aquel que cree. Este capítulo 6, como nosotros vemos, hermanos, viene hablando de que el hombre debe morir al pecado. Amén. O sea, y hablar de morir al pecado es no accionar nosotros mismos. Así es. Sino lo que realmente Dios ha establecido en el ser humano. De tal manera que no podemos nosotros andar habiendo creído al Señor, vivir como si Cristo no viviera en nuestra vida. Amén. Amén. Y eso es muy interesante. O sea, es un tema que muchas veces hay que tratarlo de una manera sabia y tranquila, porque esto está afectando mucho al pueblo de Dios. Así es. No solamente al que no ha creído, a la gente que no ha creído, sí, sino al pueblo de Dios como tal. Porque nosotros vemos que quizás diariamente pecamos, porque tenemos un cuerpo precisamente pecaminoso. Pero debemos esforzarnos en hacer la cosa conforme a lo que Dios ha establecido.
Entonces ahí es que podemos declarar, y la palabra declararnos a nosotros como muertos al pecado. Amén. Y estar muerto al pecado y vivir para Cristo. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, basado en esa palabra, podemos nosotros compartir de una manera dinámica aquí lo que usted puede aportar, lo que también mi esposa puede aportar, para que el oyente esté enterado realmente qué es lo que la palabra de Dios nos dice cuando nos habla de morir al pecado. Amén. Bueno, en primer lugar, amado pastor, es bueno saber que la palabra pecar, traducido es errar en blanco. Es cuando no acertamos en una postura que tengamos y, lógicamente, al no estar firmes en alguna condición, sea espiritual, emocional, como queramos llamarla, solemos fallar. En el área deportiva, errar en blanco, no sé si usted ha visto cuando se tiran los dardos, ¿no? Exacto. Hay un puntito en el centro y cuando se ganan, dice, oye, viste en el blanco, o sea, Amén. Fuiste acertado. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros fallamos? Algo se muere. Algo se muere. Por eso es que muchas veces hay personas que dicen, no, pero yo he hecho esto, yo he hecho aquello y nada ha pasado, pero algo se muere. Mire, Exacto. Se mueren proyectos, como el caso de Adán y Eva, que ellos pecaron y siguieron vivos, pero algo se murió, algo se terminó y se activó un reloj cronológico para que el hombre al final muriera, porque él se le puso un árbol allí de vida eterna que él podía comer. Y prácticamente el hombre, con ese alimento espiritual que iba a recibir, era inmortal. Pero cuando él cede a la tentación, como el caso de Eva y Adán, cuando ellos cedieron, ahí ellos prefirieron morir al proyecto de Dios y vivir conforme al pecado, conforme al error. Y desde allí viene toda la naturaleza humana afectada. Porque el ser humano viene marcado con algo donde no procesa bien la información de Dios. Eso es algo interesante, pastor. Este tema es muy interesante. Sí, sí, y fíjate que como veníamos hablando del capítulo 5, con relación a la justificación, que es lo que nos lleva a nosotros a heredar vida eterna, porque hemos sido insertados, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Porque morir al pecado es vivir en Cristo. Eso es lo primero que debemos analizar, y debe analizar usted, amado oyente, de que nosotros como personas en sí per se no podemos morir al pecado, porque tenemos un cuerpo pecaminoso y aunque nos vayamos a la tumba, la carne estará molestando. La carne, el pecado se va, ¿verdad?, con todo y la carne, pero entonces vuestra alma, ¿dónde van a parar? Entonces ahí es donde está la importancia de esa justificación que hablábamos el jueves pasado. Sí, nosotros como cristianos debemos de sentirnos muy agradecidos y comenzar, o no comenzar, sino continuar pidiéndole al Señor que a través de su Espíritu Santo nos ayude en este tema. Amén. A morir al pecado, porque morir al pecado es negarse. Un sometimiento. Negarse a sí mismo, que es lo que la gente llama, ¿verdad?, la parte difícil del Evangelio. Claro. Cuando tú tienes que decir no a ti mismo para obedecer lo que dice la palabra de Dios. Pero el Señor Jesús dijo que no nos iba a dejar huérfanos, sino que nos iba a enviar el Espíritu Santo y que Él nos iba a ayudar, ¿verdad?, a poder hacer que ese fruto nazca en nosotros. El fruto del Espíritu Santo es la formación de Cristo en nosotros mismos. Eso es la vida de Cristo en nosotros. Y cuando oramos al Señor para que el Espíritu Santo haga en nosotros lo que tenemos que hacer, debemos de hacerlo con una conciencia de que va a venir de allá para acá la respuesta de esa oración. Va a ser eso, morir a nosotros, morir al pecado. Exacto, porque se está hablando de vida eterna, por eso hacemos, ¿verdad?, énfasis en esta palabra de vida eterna, porque la gente entiende que cuando morimos físicamente todo se terminó.
Sin embargo, lo que está establecido es que después de esa muerte, entonces vamos a la eternidad. ¿A qué? A gozarnos con nuestro Dios, o como también se puede ir a la eternidad a sufrir en el infierno. Eso es lo que la palabra de Dios nos habla. Entonces, nosotros debemos estar conscientes de que morir al pecado es vivir para Cristo, y eso se habla de vivir eternamente. Amén. Y la eternidad comienza aquí. Porque el Señor dice que el que come de él ya tiene vida eterna. Desde que creemos. Sí, desde que creemos. Empezamos a alimentarnos del Señor, como decía nuestra pastora, alimentarnos del Señor, lo vamos a llevar a la parábola de la vid. O sea, nosotros somos como pámpanos, somos como esas ramas pegadas de un árbol, y la rama se alimenta de la savia que proviene de lo más profundo de las raíces de la raíz. Entonces, al recibir directamente del Señor, Él nos transmite a nosotros esa vida eterna. Es muy importante, pastor, hablar sobre la estructura del pecado, porque a veces nosotros decimos, oye, pero ¿cómo lograr someter al cuerpo? Porque Pablo dijo un trabalengua bastante tremendo, que ni el mismo Pedro lo entendió, cuando él dice, porque hay una ley en mi miembro, que me hace, que me lleva a hacer lo que no es. Sí. Y él dijo, el hacer el bien está en mí, pero hay otra cosa. Otra ley. Exacto, otra ley. Y entonces el hombre tiene una batalla dentro. Déjame ponérselo como la caricatura. Hay unas comiquitas o muñequitos, le dicen en mi país, donde hay un angelito blanco por un lado y un angelito negro por el otro. Entonces, uno le está hablando cosas buenas por un lado y el otro le está hablando cosas malas. Pero a mí me gusta la ilustración porque entonces ninguno de los dos angelitos hace nada. Simplemente lo están trabajando. Y la decisión final la toma uno. Exacto. La toma uno. Bien bonito como lo pinta, porque yo creo que es una verdad, aunque es algo alegórico, pero nos dice una verdad. Dos fuerzas están trabajando sobre el ser humano. Pero al final tú decides si obedece a esa estructura de pecado que está dentro de cada persona, o simplemente te rindes al Señor, te sometes a Dios y vas a ver una gran victoria. Pablo dijo esto. Cuando habló de esas leyes fuertes, dijo, más gracia doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque Él es el que nos da la sabiduría, la fuerza, el poder para vencer lo que está aún dentro de nosotros. Amén. Y yo quiero aprovechar este corto momento y llamar la atención a las personas que no han creído en Jesucristo. Amén. Primero, porque uno oye decir, ¿verdad?, que hay gente que dice, no, cuando fulano se murió ya pagó lo que debía. O sea, a veces personas que han hecho cosas malas y dicen, no, él pagó ya con eso. Sin embargo, nosotros sabemos que no. Así es. Porque nosotros no tenemos nada con que pagar. No. De ninguna manera. O sea, creyente y no creyente, no tenemos nada con que pagar. El pago lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea, que fue sacrificado en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Entonces, cuando creemos en eso, aunque muramos, tenemos vida. Amén. Ahora, el que no cree a esa palabra, entonces cuando muera, no es que tampoco terminó ahí, porque el proceso continúa. Sí. Hay un proceso establecido que Dios no lo ha revelado totalmente al ser humano, pero por lo que los rasgos que la palabra de Dios nos ha dado es que hay dos lugares donde el alma del individuo irá a parar. Entonces, en eso es lo que nosotros advertimos, es lo que Dios nos ha dicho que proclamemos la salvación en Cristo Jesús. Entonces usted puede ser el pecador más malo que usted entienda que es, pero si usted va a Cristo, Cristo perdona sus pecados. Amén. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, no hay ninguno bueno. Nosotros ninguno somos buenos. Ahora, en Cristo Jesús, como vimos, ¿verdad?, que fuimos justificados y que ahora hemos sido muertos al pecado, eso nos garantiza vida eterna, si permanecemos en esa palabra. Amén. Entonces, eso es lo que el mundo debe entender. Pero aún, hablando verdad, no solamente del mundo, sino que hay creyentes que no sienten la seguridad de vida eterna. Porque hacemos quizás cosas indebidas. Entonces, cuando nosotros hacemos cosas incorrectas, estamos negando la veracidad de Dios, de que estamos muertos al pecado. Así es.
Porque si seguimos pecando, estamos entonces vivos. Y vivos en el pecado es muerto para Cristo. Amén. Entonces, muerto para el pecado es vivo para Cristo. Sí, o sea que ahí es donde se conjuga esta palabra y es lo que queremos que ustedes puedan pensar y asimilar. ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué tú estás pensando? Nos quejamos de los tiempos, de la maldad, de todas las cosas que hay, pero nosotros no procuramos remediar eso. O sea, lo que está en mí debe ir a Cristo. Debemos llevarlo a la cruz. Exactamente. Amén, amén. Exactamente, porque por lo que le decía ahorita, no somos, ¿verdad? Ningún hombre perfecto, ningún hombre bueno, pero si vamos a Cristo podemos ir cargados de pecado y entonces Cristo toma nuestra carga y ya ahí entonces nosotros descansamos, pero descansamos en Él. Amén, amén. Yo conocí un hombre católico, muy católico, pero de los católicos que van a la iglesia, que se congregan, y él era laico. Y me agradaba conversar con él, porque él era uno de los que entendía, pastor, no somos buenos. Lo único bueno que puede estar en nosotros es el Cristo que se nos revela. Y eso me gustó, porque él decía, yo cuando te veo, yo veo al Cristo que mora en ti. Yo no veo a Miguel, sino al Cristo que mora en ti. Entonces, eso es una gran realidad. Cuando uno va negándose cada día más a uno mismo, el brillo de Jesucristo es el que prevalece en nosotros. Amén. Pero cuando nosotros nos miren, también yo no sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que sí, pastor, usted lo ha visto. Una persona que está conectada al Señor, sigue siendo humano como usted, como yo, pero tiene algo en su rostro, hay un brillo en sus ojos, que no es lo mismo cuando anda pecando. Exacto. El rostro se le cambia, algo distinto hay allí. Entonces, qué interesante es eso, ¿verdad? Claro. Que lo podemos ver, o sea, es tangible, no es algo alegórico, ni es una fábula, es una gran Eso es notorio, eso es notorio. Así es. Así que en esta noche, amados hermanos, hacemos un llamado a los hermanos a la iglesia. Es algo difícil, pero no imposible. No. Jesús dijo, tienen el Espíritu Santo que los va a ayudar. Y eso de negarse a sí mismo, cuando tú te dices no, yo he tenido que decirme muchas veces, Catalina, no lo vas a hacer. Así No, es. Señor, no lo vas a hacer. Es que no lo vas a hacer. O sea, hablarle a mi propia conciencia, Sí. ¿verdad? De que conforme a la palabra de Dios, tú no vas a hacer eso. No puedes. Eso es bonito lo de la conciencia. Este tema da para una segunda parte. Porque mucha gente dice, no, cuando uno se muere, se acabó todo. Exacto. Y una vez alguien me dijo esta palabra, yo no sé si usted en alguna ocasión lo ha escuchado, pero si es así, permítame llevarlo unos minutos hacia allá. Alguien me dijo, pastor, pero todo se pudre, todo va a la tierra y se descompone, y también el cerebro, la memoria, todo eso se va a desvanecer, ¿no? Esa es la creencia de algunas personas. Porque si el cuerpo se descompone, el cerebro también. Pero hay un detalle que se nos ha olvidado a muchos, y es bueno recordarlo hoy. La conciencia es una voz Amén. que está permanente en un ser humano. Mira, el ser humano puede estar moviéndose, desplazándose, sin querer pensar en esa voz, ella se activa sola. Entonces, yo le digo a las personas, mira, la ciencia no ha podido descubrir de dónde sale esa voz. Y esa conciencia seguirá viva. Porque así como nadie puede definir de dónde viene esa voz, nadie puede definir que esa voz va a desaparecer el día que morimos. Amén. Entonces, es muy importante aclarar eso. Porque tú y yo tenemos dentro un espíritu que se conecta a nuestra mente. Y al conectarse a la mente, está trabajando nuestra conciencia. Y eso no muere. El espíritu va a Dios que lo dio. Eso es eterno. Y ese espíritu va a entregar todo lo que son nuestros razonamientos y todas las advertencias de nuestra conciencia. Así que tomemos en cuenta eso, que es muy importante. Sí, para finalizar, amado, yo quiero hacer una observación con relación al último versículo que leímos, que dice, habla de la dádiva de Dios. Fíjense que cuando nosotros hablamos de dádiva, estamos hablando de algo que nos dan. ¿Verdad? Y tanto el creyente, quizás como el no creyente, pide muchas cosas a Dios. Sí.
Sin embargo, a veces por estar pidiendo cosas rutinarias, cosas terrenales, se nos olvida pedirle al Señor que nos sustente en vida eterna. Que esa es la dádiva perfecta. O sea que por más cosas que nosotros recibamos aquí en este mundo, por más cosas que el mismo Dios nos dé, no son suficientes, ¿verdad? Para lo que Dios tiene reservado. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo hablando, hay una reservación hecha en los cielos que es para todo aquel que cree. Amén. Eso es como cuando usted reserva en un hotel 5 estrellas y usted llega, nadie va a ocupar esa habitación porque está reservada. Entonces, en los cielos asimismo, nadie va a ocupar el lugar que Dios ha determinado a través de Jesucristo para nosotros. Amén. Para usted que está escuchando, amén, usted que entiende que la vida termina cuando morimos y nos llevan al cementerio si hay oportunidad, entonces le decimos en esta noche que no es así. Hay un lugar reservado que el mismo Señor dijo en el Evangelio de Juan, preparar ese lugar para que nosotros estemos allí donde Él está. Amén. Entonces eso es lo más interesante. Quería pues decirle eso para que usted medite, usted como creyente y usted como no creyente, ambos mediten en esa palabra. Que la seguridad está en Cristo Jesús. Amén. Amén. No lo olvide, en la casa de mi Padre, dice el Señor, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y como Dios todo lo da en el nivel de la excelencia, viendo dicho nuestro pastor, 5 estrellas, no te lo pierdas. Amén. Amén. Dios le bendiga, amados, y Dios le guarde. Amén. Esperamos que cuando vean este programa en esta noche mediten en estas palabras. Amén. Y que el Señor Jesucristo les guíe hacia la eternidad. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén. Dios le bendiga.